Muy buenas tardes. Muchas gracias al Banco de la República por haber permitido que nosotros estemos acá, Julián Estrada y yo, Esther Sánchez. Me presento, soy antropóloga, estudié en la Universidad de los Andes y he dedicado mi vida al estudio de los temas jurídicos que tienen que ver con pueblos indígenas fundamentalmente y adicionalmente a los estudios de la alimentación y la cocina, particularmente a la cocina como patrimonio. En esta oportunidad, pues nos han convocado para que trabajemos el tema de fronteras, alimentación y cocina, y en ese sentido he traído una charla, una pequeña charla, una conferencia para tratar este tema. La primera parte de este trabajo tiene que ver básicamente con las fronteras que tenemos en Colombia con relación al Caribe y después una pequeña introducción a lo que es la cocina colombo-venezolana, teniendo en cuenta, digamos, particularmente toda su frontera, que es, por cierto, la frontera más grande de América Latina, es la frontera venezolana y colombiana. Voy a permitirme leer con algunas, digamos, anotaciones precisamente para poder seguir un determinado orden. En primer lugar, quiero expresar que me he valido de tres grandes estudiosos de la cocina caribeña y también de la cocina venezolana, de la cocina colombiana. Por un lado tenemos a Ocarina Castillo, que es una venezolana muy importante, antropóloga, y al historiador José Lovera, que también es una persona dedicada durante más de 50 años, si no más, al tema de la cocina. Y adicionalmente, en el tema de Colombia, pues varios autores se han dedicado a este tema de la cocina y en una pequeña bibliografía pues lo cito. Uno de ellos, Wilder Guerra, Germán Patiño, y algunas otras personas que en el momento, digamos, no recuerdo para mencionarlas. El primer planteamiento que quiero hacer es que Colombia cuenta con 6.342 kilómetros de fronteras terrestres. Posee linderos marítimos en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico. El territorio continental tiene 5 países como son Venezuela y Brasil, Ecuador y Perú, Panamá por el noroccidente. Los límites marítimos por el Caribe están con Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, Haití, Honduras, Panamá, Venezuela y Jamaica. Por el Pacífico tenemos a Ecuador, Panamá y Costa Rica. Es decir, Colombia es un país privilegiado para que podamos hablar de fronteras y al mismo tiempo podamos hablar algo de cocina. Es muy interesante que realmente nuestro país representa una de las riquezas más grandes en ese sentido, porque la cantidad de 11 países con los cuales tenemos límites, con cada uno de ellos tenemos alimentos, sabores, preparaciones muy diferentes y a la vez compartimos historia y cultura. Lo primero que quiero plantearles es un pequeño poema de un venezolano muy importante que se llama Aníbal Nazoa. Él, junto con Juan Carlos Núñez, ambos escriben y preparan una música que dice mucho acerca del significado
que para una antropóloga como yo y un antropólogo como Julián significa una frontera. Y dice así: entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya. La raya dice no hay paso, el punto vía cerrada. Caminando por la vida se ven ríos y montañas, se ven selvas y desiertos, pero ni puntos ni rayas, porque estas cosas no existen, sino que fueron trazadas para que mi hambre y la tuya estén siempre separadas. Efectivamente, es difícil pensar que estas divisiones geopolíticas, que en muchas ocasiones son producto de diferencias, de guerras, etcétera, al momento de penetrar en las fronteras y particularmente de penetrar en el asunto de los alimentos, pues efectivamente no vamos a encontrar grandes diferencias. Entonces, en primer lugar, quiero pues expresar la visión de Ocarina Castillo, les decía, esta antropóloga venezolana con quien, entre otras cosas, tengo el honor de haber escrito un libro de historia de la cocina colombo-venezolana que será publicado este año por las fundaciones Bigot y BAT de Colombia. Dice ella: la gastronomía, al igual que la historia y la antropología, no conoce fronteras, por lo menos de esas que se definen como obstáculos, divisiones y separaciones. Entendemos las fronteras como regiones culturales, espacios multidimensionales y de intercambio, de construcción conjunta y mestizaje, en las que los códigos alimentarios portadores de memoria, identidad y valores exhiben una relevancia particular. A lo largo de la frontera colombiana existen países que reconocemos como cercanos y con los cuales tenemos tratos especiales de entendimiento y hermandad. Cada país ofrece aspectos geográficos e históricos que, al conocerlos, muchas veces logramos entender cuán cercanos somos al compartir iguales condiciones físicas, una geografía humana donde la frontera es una división que juega políticamente, pero que sus habitantes, marcados por culturas iguales, no perciben. Como lo reitera Castillo, estas fronteras dan cuenta no solo de la diversidad ecológica y paisajística, sino de la multiculturalidad y el entramado de historias e identidades. En cada una de ellas se configuró un patrón histórico de ocupación, resultado de las características de la población originaria, los sucesivos aportes poblacionales, la base productiva instalada, el sistema de intercambio y comunicaciones, los tejidos sociales y culturales, conformándose sistemas alimentarios que en su continuidad y transformaciones expresan la cultura, los valores, tensiones y funciones de la vida en frontera. Un ejemplo interesante de frontera y alimentación es el Caribe. Hablar de la alimentación y la cocina del Caribe necesariamente requiere de un conjunto de criterios interdisciplinarios, como bien lo enfatiza José Rafael Lovera. En este sentido, aportan la biología, la historia, la antropología, la cultura material, la arqueología, la sociología, entre otros campos que permiten tener una mirada integral. Una primera cuestión en ese sentido es preguntarnos cómo ha llegado el Caribe a ser lo que es hoy respecto de sus bienes naturales y de la apropiación de los mismos por hombres y mujeres desde la época prehispánica.
Entonces, hablábamos de una frontera colombiana muy importante como es el Caribe, y en ese sentido tenemos que hablar de tres grandes aportes históricos a la conformación de la alimentación y la cocina que llamamos del Caribe. Por un lado, tenemos una dieta vegetariana indígena, de los indígenas, que es una dieta tradicional. En este sentido, aparecen tres componentes importantes, como es la domesticación de la yuca, el maíz y el ají. Sabemos que el maíz nos viene desde los aztecas, pero que la yuca pertenece a el Amazonas y que ha sido domesticada precisamente en los territorios amazónicos. La preparación culinaria que son previas a la conquista, como el casabe, producto de la obtención del almidón de yuca venenosa o dulce, y las masas envueltas en hojas frescas y hervidos, hacen parte del gran aporte de la cocina prehispánica al Caribe. Los aportes de los indígenas se realizan en diferentes fases. En primer lugar, un periodo que es previo a la existencia de la agricultura y un periodo que es previo a la existencia de la alfarería, o sea, de la producción de ollas de barro. Cuando los habitantes desconocían la agricultura y la cerámica, es posible evidenciar por la arqueología la formación importantísima del manglar, es decir, el conjunto de vegetales y animales asociados con aguas y con tierra, que son los que van a proveer de esos alimentos posteriores a la sola comida de vegetales, es decir, a la recolección entre 1500 y 1000 años antes de la era actual. En ese sentido, pues se narra por varios autores cómo las raíces sirven de apoyo a las ostras, a los ostiones, y dan abrigo y protección a las larvas jóvenes que a la vez alimentan peces, tortugas de diferente tipo. Por otro lado, la arqueología también registra los restos arqueológicos que tienen la presencia de grupos humanos y de cangrejos, caracoles, obtenidos de la pesca. Posteriormente, la arqueología también registra que alrededor del manglar se realizaban caza de lapas y venados, y obviamente grandes frutos vegetales, como por ejemplo un rizoma llamado guayiba, similar a la yuca. La agricultura, decimos, aparece posteriormente, y es en esta frontera en la que la batata, la yuca y el maíz empiezan a cultivarse, y en la cual también aparecen hacia el año 6000 antes de Cristo la presencia de la cerámica, que fundamentalmente los arqueólogos ya registran el fuego como medio para transformar alimentos, la cerámica para guardar alimentos y cocinar alimentos, también para fermentar granos, y la fabricación de utensilios en piedra, hueso, concha, como metates, morteros, etcétera, etcétera. Pero un segundo momento muy importante de toda esta frontera caribeña es la presencia de precisamente los españoles y posteriormente de los afros. Estos dos grupos humanos que llamamos españoles y afrodescendientes, o negros o afrocolombianos, o como queramos llamarlos, nos permiten encontrar un aporte importantísimo de comestibles a las comidas caribeñas de nuestros pueblos originarios. Aparecen en este sentido propuestas que hacen
los diferentes, digamos, civilizadores, en este caso españoles, que junto con el aporte de los indígenas, particularmente del casabe, estas tortas hechas de yuca venenosa o de yuca dulce, aportan a esta importante frontera en la cual van apareciendo animales domesticados como la gallina y el cerdo y adicionalmente combinaciones ya con los productos, muchos llegados por los españoles, pero otros traídos directamente por los africanos, como por ejemplo el plátano. Entonces, con los europeos y con los afro, se configura otra despensa alimentaria y culinaria particular en esta gran frontera caribeña. Entendemos perfectamente cómo los españoles empiezan a transformar la realidad de nuestros aborígenes, de los primitivos, de los primeros que habitaron estos territorios y transmiten conocimientos alimentarios y culinarios propios, no solamente españoles, sino también africanos. Es claro que los indígenas resisten hasta donde les fue posible, manteniéndose con los usos y costumbres de sus propios alimentos, pero no se dejaron permear a tal punto que desaparecieran sus propios productos, sino que por el contrario, su resistencia nos muestra que lograron mantener esas preparaciones propias y también esos alimentos propios americanos. Pero tenemos que tener en cuenta que al Caribe llegan otras poblaciones muy distintas, como son los chinos, por ejemplo, los hindúes en el siglo XIX, con esos procesos de urbanización en toda nuestra América y teniendo en cuenta que el Caribe de la Florida hace parte de ese Caribe, también se introducen en el siglo XIX los que podríamos llamar otros mensajes alimentarios muy distintos, como la comida rápida, como las gaseosas, etcétera, norteamericanas. Con la llegada de la población africana en el siglo XVII, se sumaron otros alimentos característicos como el ñame, el aceite de palma, la gallina de Guinea, el uso de la miel, la caña de azúcar, entre otros, y algunas especias, y con ellos se incorporan nuevos recetarios y nuevos alimentos que, digamos, complementan lo que hemos llamado los productos y los alimentos originarios. Tres preparaciones básicas conviven en todo el Caribe. El sofrito, que sabemos que ese guiso de cebolla y tomate con un poco de grasa, es caribeño, es africano y es introducido al Caribe con diferentes nombres. Precisamente un amigo, Rafael Cantay, nos muestra la importancia que tiene ese sofrito y las diferencias en su uso. En Colombia, por ejemplo, nosotros el sofrito lo usamos de dos maneras, que es cocinar en el sofrito un pollo, un cerdo, una yuca, o a una yuca en agua agregarle el sofrito. En otras partes nunca se suda, digamos así, se hace un sudado con el sofrito, sino que siempre es una salsa que complementa. Entonces encontramos sofrito en Cuba, sofrito en Puerto Rico, sofrito en Cuba, en distintas partes de esta frontera tan importante caribeña. Este casabe, que en Colombia juega de manera importante en la parte de la costa atlántica y también en el Amazonas, es muy importante, por ejemplo, en Venezuela. Los venezolanos
consumen en toda Venezuela el casabe y hay fábricas para hacer casabe y también se prepara en las casas, digámoslo así. En materia de platos de todas las islas, se cocinan guisos con carnes y tubérculos, aunque con distintas presentaciones y gustos. Los sancochos, las diferentes sopas, estos sudados de los que hablábamos, y se introduce por parte de los holandeses, en el caso al Caribe y claramente en el caso nuestro a la Guajira, se introduce la harina de maíz, que es interesante porque pasa de América a Holanda y en Holanda hacen una preparación determinada que luego vuelve a nuestra América y en este caso concreto a las islas caribeñas y en el caso de Colombia, por ejemplo, a la Guajira. Sobresalen diferentes granos, diferentes formas de preparaciones, pero efectivamente encontramos en todo el Caribe habichuelas, caraotas, frijoles, alberjas, guandules, etcétera, y obviamente muy importante el arroz. Pero como ustedes van viendo, espero que lo haya podido hacer de manera clara, también en el Caribe hay una cocina de intercambios que van de una isla a otra, porque si bien en todas se comparte una historia original de formación de la llegada de los primitivos al Caribe, al momento, digamos, del mar en su relación con la área continental, en donde, como hemos visto, se pasa de ser vegetarianos al uso del manglar como un componente fundamental y luego al uso de cantidad de alimentos que provienen de España particularmente, de África y de otros países que se vinculan para conformar esta cocina de frontera que es la cocina del Caribe. Digamos que parte de lo que es posible de encontrar es que muchos platos son iguales pero tienen diferentes nombres y entonces encontramos inclusive hay dificultad para entendernos cuando en un lugar un ajiaco, por ejemplo, en el caso colombiano, significa un caldo con papas y pollo y qué sé yo, y en otra parte eso significa por ejemplo, el uso de la tripa del cerdo o de la tripa de la vaca, preparado de otra manera completamente diferente a como lo plantearíamos con el concepto ajiaco, digámoslo, en la zona cundiboyacense en Colombia. Entonces, podemos encontrar múltiples influencias, decía, sobre esta cocina de las distintas islas caribeñas, cómo juegan para intercambiar diferentes productos. Podemos empezar a concluir algunas cosas como que se comparten en la frontera caribeña las dietas basadas en el maíz, la yuca, el banano, el frijol, las caraotas, la pesca y la recolección de moluscos, de agua dulce también, y el ají. Los pescadores abastecen en general de grandes pescados, moluscos, pero un elemento fundamental de esta cocina es el coco. El coco, no solamente su agua, sino su pulpa, predominan en la cocina caribeña. Las diferentes variedades de plátanos están presentes de una manera muy versátil en esta cocina. El maíz es utilizado, digamos, como memoria de estos pueblos prehispánicos y obviamente algunos mamíferos de muy diversa clase, algunos productos de cacería y otros productos
de la cría de animales. Encontramos entonces una presencia importante del arroz, que es uno de los, digamos, más difundidos alimentos en toda, no solamente ya en la parte del Caribe propiamente, sino en el área continental. Una cocina de frontera muy importante, y quiero hacer referencia a ella rápidamente, es precisamente la cocina del Táchira y de norte de Santander. Primero que todo, comparten 155 kilómetros, que es un área bastante definida, más un número de relaciones entre ambos países y la más densa red de intercambios de ambos países de personas, de productos y de servicios. Quizás está en este pedacito de nuestra frontera. Por un lado, decía, aparecen todos estos platos que tienen diferencias, pero algunos tienen unas particularidades muy importantes. Antonio Montaña, por ejemplo, plantea cómo hay un tipo de sopas que es el producto criollizado, dice él, del plato alsaciano, al que se le añade yuca, plátano, tocino, hierbas y el famoso cilantro o culantro, que es nuestro sancocho. También hay de diferentes productos. Asimismo, considera él que es importante y se comparten los pichones, el caldo de pichón, como algo que juega significativamente, al que se le agregan las venas de vaca, entre otros, para producir un alimento, digamos, especialmente considerado como saludable y para momentos en los que aflora la enfermedad. También el uso de la harina de maíz en diferentes versiones, y podemos encontrar entonces que esta frontera venezolana nos permite a nosotros disfrutar de una serie de platos que efectivamente son reconocidos, entre otros los tamales, o sea, los alimentos envueltos en hojas de plátano o de otras hojas que juegan significativamente en este pedacito de la frontera. Pero no podemos desconocer una serie de dulces que también son dulces de frontera y que son degustados en uno y otro lado, particularmente todo lo que tiene que ver con el bocadillo o los dulces de guayaba. Pero las arepas, sin duda, van a ser un elemento que se comparte y que con diferentes tamaños, modalidades en su preparación, etcétera, pero efectivamente representan, digamos, un alimento que compartimos a nivel de la frontera. Pero los llanos venezolanos y colombianos, los llanos, representan otro componente de la frontera colombo-venezolana, en el cual lo que aparece fundamentalmente es las grandes extensiones para cría de ganado, y también los ríos en los cuales la pesca juega un significativo papel. Y finalmente podemos hablar de dos grandes fronteras adicionales, como son todo lo que tiene que ver con el Amazonas, en donde fundamentalmente la yuca juega de manera significativa, y adicionalmente pues la zona de la Guajira, en la cual, digamos, pueblos indígenas, colonizadores, etcétera, comparten no solamente territorio, sino también alimentos en común que, como he dicho, tienen diferentes nombres, pero que a la hora de la verdad
son preparaciones bastante parecidas. También obviamente tenemos técnicas igualmente parecidas, como son los hervidos, los granos molidos. Aprendimos de los africanos, aprendimos a poner los granos en agua la víspera para que ablanden y al otro día se cocinen. Ese es otro gran aporte de nuestros pueblos africanos. Entonces, finalmente, tenemos una frontera ligada a Venezuela, Colombia y Brasil, esa triada en la que aportes de la cocina brasilera muy especiales, fundamentalmente respecto de su preparación, como los granos molidos y fritos, digamos tipo buñuelos o qué sé yo, son influencia del mundo africano, pero que nos llega a nuestro territorio vía Brasil. Bueno, yo he querido simplemente mostrar, como lo he expresado, cómo hay una historia en común entre, por ejemplo, Venezuela y Colombia, quizás una muy parecida con Ecuador, obviamente con Perú también, alguna con unas distancias, con Brasil, etcétera, pero como al momento de llegar nosotros a estos territorios de frontera, en donde nos mezclamos unos y otros como hermanos venezolanos, como hermanos brasileros, ecuatorianos, peruanos, etcétera, y empezamos a degustar nuestras comidas, encontramos que hay sabores, que hay alimentos que reconocemos, frutas que desde la edad primaria tenemos en nuestra memoria gustativa, y cómo estamos unidos no solamente por esta hermandad como seres humanos, sino también por sabores y sabores de añoranza que nos fueron socializados a nivel de generaciones anteriores y que sabemos reconocer como elementos de identidad que, si bien compartimos con otros, en ocasiones toman formas que son propias de uno u otro país. Bueno, muchas gracias. Antes de iniciar, quiero poner en claro algunas cosas, y es, en mi memoria de infancia, guardo de Cúcuta unos grandes recuerdos porque hace más de 60 años era yo un párvulo, me olía la boquita leche, y mi madre viajaba con mucha frecuencia a Cúcuta. Era una Cúcuta que en ese momento a duras penas estaría frisando los 100.000 o 150.000 habitantes. ¿Y a qué venía mi mamá a Cúcuta? Mi mamá venía a Cúcuta, lo que venían una cantidad de señoras del interior del país, antioqueñas, bogotanas, en fin, y era porque Cúcuta, esa frontera entre Venezuela y Cúcuta, realmente no existía, y no ha existido porque un oficio que se llama contrabando, que no se puede poner en los documentos de los individuos, pero que es una de las cosas que se ha practicado culturalmente en nuestros países y sobre todo en Colombia, en las áreas de frontera, ¿sí? La precariedad de las economías nacionales hace que un gran grupo de individuos, hombres, mujeres, jóvenes y niños, de las dos partes territoriales que estamos imaginando, vivan de ese oficio. En el caso de mi mamá, seguramente vendría a comprar lencería, es decir, manteles, bordados, en fin, pero obviamente que el contrabando ha tenido una reciprocidad en los productos, desde la gasolina, que ya lo sabemos, vehículos y en fin, todo un espectro de diferentes mercancías que constituyen entonces un punto de partida, pero donde lo que nosotros y lo que yo hoy quiero observar es una frontera más de tipo cultural, ¿sí?
y que voy a desarrollar más adelante, porque también en mi memoria tengo otros pasos y otras venidas a Cúcuta, ¿sí? Y entre ellas ahora estoy observando acá a alguien presente y espero no estar equivocado, si el señor que más o menos señalo, ¿sí? Fue un alumno del SENA, es un alumno del SENA, y yo pasé por acá hace unos 10 años dirigiendo una investigación que se llamaba Colombia de Sal y Dulce, en donde la propuesta era señalarle a todos los estudiantes de las diferentes regiones seccionales del SENA, estudiantes de cocina, la importancia de reivindicar los recetarios regionales. Y recuerdo este amigo, con él hicimos trabajo de campo, se hicieron investigaciones, tuvieron 33 alumnos en el terreno, ellos estuvieron varios días haciendo esto. ¿Y a dónde me lleva este comentario? Porque esa investigación se llamaba no solo Colombia de Sal y Dulce, es decir, toda aquella gran cocina de Colombia, aquella cocina de sal y aquella gran cocina de dulce, sino que también se llamaba, ¿sí? Tuvo el nombre en su segunda versión, invitando a investigar la cocina popular colombiana. ¿Y qué pasa? Esta propuesta de hablar de fronteras, cocina y culinaria, gastronomía, cocina y culinaria, pues necesita de algunas precisiones. No es lo mismo cocina que gastronomía, son dos cosas completamente diferentes. Son primas hermanas, están emparentadas, pero hoy yo les voy a hablar es de cocina y no de gastronomía. La gastronomía es una categoría que está hoy en boca de todo el mundo, pero que es una sofisticación que tiene la cocina. Y a mí lo que me interesa, y a nosotros lo que nos interesa, y a los antropólogos lo que nos interesa, y a los historiadores lo que les interesa cuando hablamos de la cocina como un tema de investigación, ¿sí? No es exactamente toda su significación cultural, y no sus protocolos, ni aquello que gastronomía realmente responde a su significado. ¿Qué son las cocinas regionales y qué son las fronteras culturales? Es que el término de frontera es algo bien particular y por eso, antes de seguir en el punto, utilizando una pequeña cuota de la tecnología contemporánea para estas charlas, no voy a poner un PowerPoint para leer lo que dice en el PowerPoint, sino que voy a pedir allí donde dice, perdón, no leo, ábrame mi fronteras. Esto lo da el oráculo de Google, la lámpara de Aladino contemporánea. Y quiero, antes de hablar de fronteras culinarias, ¿sí?, que veamos realmente lo que en Google y en Wikipedia le pueden decir a uno. Esto lo edité pues como para no traer 20 minutos de lo que dice Google. Adelante. ¿No tiene sonido? En esta otra, C es un exclave de B, pero en este caso C no es un enclave, ¿por qué no? Miren el galimatías. En ese galimatías no nos vamos a quedar. Vamos a avanzar, pero entiendan de lo que estamos hablando, porque cuando hablemos ya de las fronteras culinarias vamos a hablar con una claridad meridiana. No está totalmente rodeado de un país, sino de dos. Un ejemplo de esto es el enclave del... Sí, porque es que quedó cortado el principio, no sabemos de qué estás hablando, de qué estamos hablando. Una frontera es una línea real o imaginaria que delimita un país. Parece muy simple, pero a veces no lo es. Hay algunas que se encuentran en medio de una carretera, otras se encuentran separadas por ríos, y otras están vigiladas por el ejército las 24 horas del día. Antes de empezar debemos saber qué es un enclave y un exclave. Un enclave es una parte de un país que se encuentra totalmente rodeada por otro país. Y un exclave es una parte de un país que se encuentra separada del territorio principal.
En esta imagen C es un exclave de B y un enclave de A. En esta otra, C es un exclave de B, pero en este caso C no es un enclave porque no está totalmente rodeado de un país sino de dos. Eso parece un culebrero, Un pero así ejemplo es. de esto es el enclave de Libia en España. Libia es un exclave de España y un enclave de Francia. Solo hay 3 países en el mundo que son enclaves de otros. El Vaticano, rodeado de Italia. San Marino, también enclave de Italia. Y Lesoto, que es enclave de Sudáfrica. Vámonos ahora a la frontera entre Egipto y Sudán, donde se encuentra el Triángulo de Bir Tawil, un territorio que no es reclamado por ningún país desde 1902, cuando el Reino Unido trazó una frontera diferente a la que había en 1899, entonces se formaron los territorios de Alaí y Bir Tawil. Ambos países reclaman el Triángulo de Alaí, pero ninguno de ellos Bir Tawil, lo que lo convierte en el único territorio aparte de la Antártida que no pertenece a ningún país. La frontera más vigilada es la de Corea del Norte con Corea del Sur, en la que no se permite el paso de nadie y está vigilada por el ejército las 24 horas del día. La frontera está rodeada por la zona desmilitarizada de Corea, que mide 238 kilómetros de longitud y 4 de ancho. La parte sur está vigilada por Estados Unidos y la parte norte por Corea del Norte. Una frontera que no mucha gente sabe es que el monte Everest, además de ser el punto más alto del mundo, es la frontera entre China y Nepal. La línea pasa justo por el pico del Everest, lo que la convierte en la frontera más alta del mundo. Otro caso curioso es la casi frontera entre Rusia y Estados Unidos, que la forman 2 islas llamadas los Diomedes, y están separadas 4 kilómetros y entre ellas pasa la línea de cambio de fecha, lo que significa que mientras en una de ellas son las 9 de la mañana del sábado, en la otra son las 6 de la mañana del domingo. Listo, póngame las frases, por favor, y ya con esto finalizo. Reflexiones. ¿Qué es una frontera y cómo se define? Siempre habrá una frontera donde hay mentes abiertas y manos dispuestas. Lo único bueno que tienen las fronteras son los pasos clandestinos, de eso sí que sabemos. A un ejército conquistador apostado en la frontera no se le detiene con elocuencia, no lo dijo sino Bismarck, ¿sí? En la guerra la frontera es otra cosa. La música no tiene fronteras, pero sí un final común, el amor y la rebeldía. Adelante. Yo amo una patria universal, una patria sin límites y sin fronteras, una patria común cuyos intereses pertenezcan a todos los habitantes de ella, como nos pertenece el aire, la luz y el calor del sol. Libardo Rivera. El de la locura y el de la cordura son 2 países limítrofes de fronteras tan imperceptibles que nunca puedes saber con seguridad si te encuentras en el territorio de la una o en el territorio de la otra. Hay que haber vivido unos años para entender qué estamos diciendo ahí. Y esta, entre los países también existen las fronteras culturales. Afortunadamente, la cocina es su mejor puente. Parece que el autor soy yo. Ese soy yo, ¿sí? Y es eso, las fronteras culturales, ¿sí? Aquello que realmente cohesiona, junta, ¿sí? Los 2 pueblos de aquello que se llaman fronteras político-administrativas, ¿sí? Algo que es un verdadero embajador cultural, es la alimentación, es la cocina. Y vamos a hablar de ella. A mí me llama mucho la atención que en Colombia grandes regiones se han convertido en una cantidad de departamentos. Es decir, es el resultado de la política. Y ahorita no vamos a hablar de política porque entonces nos pondríamos a hablar de corrupción. Y yo no vine a hablar sino de fronteras culturales en donde alimentación y cocina es el gran puente. Y digo esto porque da grima que en la actualidad aquello que debieran de ser 6 grandes regiones del país, apoyado casi 6 o 8 grandes regiones, en las teorías de Falsborda, por ejemplo, no, hoy ya vamos en 32 departamentos, hoy somos 32 departamentos.
Antioquia la Grande, decimos los antioqueños. Claro, Antioquia era Caldas, Risaralda, Quindío, y la Antioquia contemporánea, la actual. Hablar de la comida, ¿cuál es el recetario antioqueño? Otro galimatías. Sabemos que es un galimatías, es un enredo, es un anzuelo de palabras que el uno dice así, el otro dice así, dicen lo mismo, pero nadie dice lo mismo. Pues sí, en términos del recetario antioqueño tendríamos mucho que decir, pero yo me quiero venir para otras regiones, porque hay otras regiones en Colombia donde ha pasado lo mismo. ¿Y qué decir de en donde estoy yo sentado hoy? El Gran Santander. En el Gran Santander, sí, las cosas se partieron desde principios del siglo XX. Se dice que políticamente y con intereses muy claros, lo pueden decir los historiadores. ¿Y qué pasó en lo cultural? Pues son los mismos y seguimos siendo los mismos. Y la pretensión de identificar diferencias culinarias es algo bastante interesante, pero no responde a una realidad científica, responde más a dimes y diretes y a procesos de desarrollo de tipo cultural antes que de tipo realmente económico. Hace unos años, le comentaba antes de entrar acá a mi compañera y amiga Esther Sánchez, escuché en Popayán a un arquitecto cucuteño de apellido Bossel, que hizo una exposición sobre la cocina del norte de Santander en Popayán, como nunca la he escuchado. Y cuando se me invitó a venir a hablar acá, pretendí encontrar en las memorias de los diferentes congresos de Popayán, pretendí que iba a ubicar esa memoria para venir a hablar de este señor y me fue imposible. Entonces, lo que me queda en mi memoria es que este señor, con una claridad meridiana, hizo una apología, hizo una defensa y hizo una gran presentación de la cocina del norte de Santander, apoyado en una categoría que me llamó mucho la atención porque no denigró, sino que antes la reivindicó y habló fue de la cocina de la pobreza. Y habló de la cocina de la pobreza apoyado exactamente en estas zonas desérticas que responden y que caracterizan la geografía santanderiana y de la cual Antonio Montaña hace también una excelente descripción. Y esa cocina de la pobreza también es tratada por Estrella de los Ríos, que es una vecina de este territorio y que por conocimiento cultural y relaciones de tipo cultural, Estrella de los Ríos tiene uno de los mejores trabajos de cocina sobre la cocina santanderiana. E igualmente hace Carlos Ordóñez. Y es paradójico, difícil encontrar un recetario hecho por santanderianos, que le existen. Pero, ¿a dónde voy yo? A preguntarle a ustedes los santanderianos qué conocen de su propia cocina. Mire, en el hotel donde estamos hospedados, ¿sí? Afortunadamente los hoteles de categoría, después de mucha cantaleta que hemos venido echando nosotros en un colegio que hemos formado sobre la alimentación y el estudio de la alimentación, la cultura y la cocina en Colombia, hemos venido cantaleteando y hemos tenido la oportunidad de decir, por favor, no tengamos tanta vergüenza ajena y mostremos lo propio. Hoy en día, los hoteles de categoría en Colombia, algunos ya han permeado nuestra cantaleta y ofrecen algunas recetas y preparaciones de lo que los desayunos criollos y regionales significan. Pero la mayoría siguen con panes integrales y con huevos con bacon y con mermeladas de ribarbo y mermeladas de arándanos. Sin embargo, reconozco que el hotel en donde estamos hoy tiene una buena oferta de desayuno santanderiano, pero una muy desubicada carta, ¿sí?, de lo que presencia de platos de la cocina santanderiana deberían estar haciendo. ¿Y por qué lo digo? Porque bueno, vaya y venga que
haya un chef con vanguardismo culinario en este hotel y únicamente hace presencia un plato que es un chivo en salsa de ochuas. Y de resto, nada. Parece una carta donde hay ceviches peruanos, donde hay pollos alcaparrados. Bueno, el pollo alcaparrado aparece en los recetarios santanderianos, pero eso es un pollo de influencia europea que entra a las cocinas acá por las élites que también hacen parte pues de la sociedad santanderiana y no las podemos rechazar. Pero lo que quiero decir es que ese desconocimiento que se tiene y que se hace en la oferta de lo propio, ¿sí?, es galopante. Cuando uno abre y cuando el visitante que llega a estos hoteles quiere conocer cocina de la región, pues poco encuentra. Y cuando quiere abrir lo que TripAdvisor le recomienda, o los 10 mejores restaurantes de Cúcuta, pues son todas pizzerías y restaurantes de otro tipo de cocina. ¿Por qué? Frontera cultural, frontera de clase. Son desconocimientos que tenemos que comenzar a trabajar, ¿sí?, hacer pedagogía de que tenemos una excelente cocina santanderiana, así tenga un origen en la cocina de la pobreza. Pero maestros, les digo con todo respeto, las mejores cocinas del mundo todas tienen un origen en las cocinas populares y en las cocinas campesinas. La cocina francesa, la cocina de los 1000 sabores china, la cocina japonesa y la cocina santanderiana. ¿Sí? ¿Qué, pregunto yo, qué es una turmada? Les pregunto, ¿qué es una turmada? ¿Y dónde la encuentra uno? Ni en plaza de mercado. Y hace uno la descripción, ¿sí?, como antropólogo cocinero, ¿sí?, y es una excelente preparación, y no la ve uno en ninguna parte. Y las empanadas de masa y yuca son las mejores. Mire, las empanadas en casi todo Colombia, con lo que se ha hecho medio país en las parroquias de este país, de Colombia, donde la iglesia ha hecho un trabajo loable, haciendo papeles que le corresponden al Estado. Y por ejemplo, en Antioquia casi todas los puentes, las escuelas de vereda, las bibliotecas y los puestos de salud se hacen a punto de empanadas de masa de maíz. Pero yo me encontré en los Santanderes la masa de yuca y las empanadas de masa de yuca. Y qué berraca empanada tan buena. Y están los pastelitos de garbanzo, que tampoco tiene que salir uno a ver en las calles de Cúcuta las ventas ambulantes con los pasteles de garbanzo y los buñuelos ocañeros, ¿sí? ¿Y qué pasa con la famosa conserva? Ocaña yo sé que es del otro Santander y no quisiera pues mezclar. Ah, bueno, es acá del Mercedes. Y la sopa de frijol, que no son los frijoles antioqueños ni del Gran Antioquia. Los frijoles en Santander son completamente diferentes. Y a mí me han llevado a los restaurantes de Cúcuta y qué difícil encontrar un plato de ustedes. Y la sopa de rullas, y la sopa de alberja seca. Y hay una cosa que debiera estar en todos los desayunos de los hoteles de categoría y en toda parte, ¿sí?, que son los únicos huevos con pétalos de flores que hay en Colombia. Y son los huevos con barbatusca, aunque responde más a una florescencia de Semana Santa y a una época muy determinada, pero para eso existe la conservación y la deshidratación de los pétalos. Los huevos revueltos, que se hacen con el pétalo de la flor del barbatusco. Por favor, y el desconocimiento es total. Entonces, esa es mi llamada de atención, y a eso quería yo, porque con los acontecimientos sociales y políticos que están pasando, ¿qué vamos a decir nosotros de unos amigos patriotas, ¿sí? No digo patriotismo en el sentido de Álvaro Uribe, lo digo en otro sentido.
estamos hablando de unos amigos venezolanos, ¿sí?, que hoy, en eso del cocinar, en ese oficio que es universal, en ese oficio que no tiene élites, en ese oficio donde los analfabetos y aquellos que se firman con la huella digital también saben hacer el oficio, tanto o más bien que aquellos que han hecho preparaciones y cursos de cocina, y que entonces se vuelve una posibilidad para la subsistencia. Voy a cerrar ahora con una pequeña lectura alrededor de eso, pero quiero insistir, la cocina, cuando uno va a la trilogía, al sur del país, al Amazonas, y ven Leticia, que a la media cuadra de la frontera, pues la frontera entre Brasil y Colombia no existe. Tabatinga no es sino pasar un policía acostado y otro parado que está dormido, que es colombiano, ¿sí? Y allá se habla portuñol, y la comida y las plazas de mercado tienen lo mismo, y hay una misma cocina. Y bien, Perú está separado por el ancho del río, y nos pasa lo mismo. Y en esa gran frontera venezolana de la cual hizo mención Esther, a los venezolanos del otro lado del río Orinoco, ¿sí?, les importa un rábano lo que está pasando política y administrativamente, lo mismo que a los colombianos de acá. Son parientes, la abuela vive allá y los nietos viven acá, y comen y fundamentalmente lo que más los atrae es ir a comer a una u otra parte, porque la comida es la misma. Entonces quiero mostrar esa fortaleza, ese puente que es la alimentación. Y quiero finalizar, para que ustedes puedan intervenir, tanto con lo de la intervención de Esther, como con esta breve intervención, pues para dejarlos en libertad, y si tienen que preguntar bien, si no, nos vamos a comer algún mecatico de cocina santandereana. Esto lo escribí hace poco, porque soy una persona con una gran sensibilidad sobre los problemas sociales y sobre todo los emigrantes del mundo. Para mí el hombre contemporáneo es una equivocación histórica. Tener tanta ciencia y tanta tecnología, que es absolutamente anonadora, porque ya nos meten cámaras de fotografía en el estómago, y ya montarse en un avión, le decía ahora yo a Esther, tengo 65 años montando en avión, y a mí no se me quita el niño, la emoción de niño de montar en avión, ¿sí? Es que ver salir uno miles y miles de toneladas a volar y verlas pasar, yo no logro entender eso, y mucho menos las teorías de la ciencia contemporánea y las comunicaciones actuales, las redes que manejamos pero que no comprendemos, yo no las comprendo. Entonces, en una sociedad con tanta ciencia y tecnología, que exista el hambre y que existan los problemas de fronteras y que existe el problema de migración, como lo que estaba apareciendo en Europa y el norte de África, y como el que estamos vivenciando en este país, y que ustedes son unos de los grandes primeros receptores, ¿sí? Pero que no podemos olvidar la historia, porque en los años 60 un colombiano iba a Venezuela y en 4 meses hacía dinero, en 4 meses hacía fortuna. Los venezolanos nunca tuvieron que venir a Colombia a nada, y nosotros durante décadas estuvimos. Entonces, esto lo hago para las nuevas generaciones, porque hay que entender lo que está pasando. La cocina de crianza, fortaleza para vivir en el exilio. La cocina de un pueblo es su paisaje en la olla, decía Joseph Pla, escritor catalán. Y digo, el exilio es para cualquier ser humano una condición de existencia lamentable. Es en el exilio cuando verdaderamente se entiende el significado de aquello que fanáticamente se denomina amor de patria. El éxodo que hoy se vive en Venezuela es un acontecimiento
cuyas aristas económicas y culturales estamos vivenciando en Colombia, y su comprensión y aceptación semeja a una olla a presión olvidada sobre el calor de una estufa. El ejemplo anterior es premeditadamente de índole culinario, porque es a través de su cocina como una inmensa cantidad de venezolanos se encuentra actualmente en nuestro país intentando seguir su vida manteniendo una economía de subsistencia. No es osado considerar que una gran mayoría de quienes deciden quedarse en esta tierra lo hacen porque nuestras cocinas regionales tienen numerosos elementos de consanguinidad culinaria. En otras palabras, son cocinas emparentadas por sus productos, sus mañas y sus secretos en el momento de preparar. En la cocina colombiana existen diversos tipos de arepa. Sin embargo, es en la cocina antioqueña donde la arepa, y permítame que soy un reconocedor de la variedad de las cocinas que existen en Colombia, de las arepas que existen en Colombia, pero esto lo digo desde Antioquia porque por regionalista. En la cocina antioqueña, donde la arepa es considerada un ícono de la identidad regional y su alto consumo tiene fama internacional. Así las cosas, hace 45 años irrumpió en Medellín un negocio de comidas que engolecinó a comensales de todas las clases sociales por la variedad, por la versatilidad, la rentabilidad y la calidad de sus productos. Aparecieron en nuestra ciudad, en ese Medellín donde no entran ni los chinos, las conspicuas arepas venezolanas. Aclaremos, no era época de penurias en el país vecino, hace 45 años, y quienes montaron dichos negocios lograron prosperidad, y no cualquiera, parecen todos caraqueños millonarios, razón por la cual hoy muchos de sus coterráneos los están emulando, logrando hacer de sus arepas su más auténtico pasaporte. En Medellín hay cantidad de venezolanos haciendo arepas. Ojalá dichas arepas sean el abrebocas para que aparezcan aquellas otras recetas como las hallacas, los tamales, las verdaderas delicias de la cocina en hoja, aderezadas con aceitunas, con pasas, pernil y huevo duro, porque ese es el resultado de aquella producción del tamal venezolano. Excelente acogida tendría el famoso pabellón, primo hermano de nuestra bandeja. Pabellón, frijoles negros, arroz blanco, tajadas de plátano maduro, carne desmechada. Prima hermana del plato montañero antioqueño. Yo no digo bandeja paisa porque yo soy enemigo de la bandeja paisa. Eso es marketing. Después hablaremos de eso. Igual suerte correría el asado negro, aquello que en Antioquia llamamos carne de muchacho, pero que no es un joven ni una niña, sino que es un corte de la carne de muchacho sudado en salsa de panela. El mondongo con auyama, que aquí es el mute. Las empanadas horneadas de origen gallego y otra gran cantidad de manjares cuyas similitudes de sabor con nuestro recetario nos permiten elucubrar la posibilidad de que todas aquellas tendrían una demanda asegurada. Ahora bien, el acervo del conocimiento culinario es un patrimonio cultural que pertenece a todas las clases sociales, el cual se convierte en cantera de posibilidades en época de escasez. Hoy, los venezolanos que se están reubicando en nuestra región han encontrado en su fogón un recurso para subsistir. Sabemos y conocemos la prolífera y variada existencia de manjares de sal y dulce que conforman su grandiosa cocina, resultado, paradójicamente, de la amable acogida que Venezuela le otorgó durante muchos años a miles de migrantes europeos y norafricanos, italianos, franceses, españoles, portugueses, siro-libaneses, quienes trajeron en sus equipajes sus cocinas de crianza, sus cocinas de terruño, contribuyendo en las últimas décadas del siglo XX a la consolidación de un interesante mestizaje culinario y conformando una importante y deliciosa cocina venezolana, la cual, por la situación actual del país, se encuentra en absoluta crisis. Consideramos oportuno transcribir una breve reflexión de José Rafael Loera, mencionado por Esther, un gran historiador de la mesa, amigo nuestro, y gran historiador del fogón venezolano,
quien rinde homenaje a las cocineras de ese país con estas palabras. Nuestra tradición, comillas, dice Rafael, nuestra tradición culinaria es obra de manos femeninas. Fueron las cocineras, primero indias, luego españolas, finalmente africanas, y en lo adelante, mezcla de todas esas proveniencias, quienes día tras día, en el fogón de campamentos, de chozas, de casas, enriquecieron con su notable habilidad el repertorio de nuestros platos típicos. Siempre hubo una abuela, una madre, una tía, una empleada doméstica que, con su labor cotidiana, quemándose en los fogones, preparó lo que luego sobre la mesa contribuyó a hacer delicia inolvidable. Esas mujeres, dotadas de hábiles manos y de una memoria gustativa que fue formándose por la experiencia, se hicieron dueñas de nuestros paladares. Estos recuerdos a veces nos sumen en nuestra sabrosa nostalgia, pero, por otra parte, nos convierten en los jueces más severos a la hora de sentarnos a la mesa de la actual cocina venezolana. Aceptemos, y esto lo digo para finalizar, aceptemos, la cocina de crianza no solo colabora con la economía, también colabora con el ánimo para vivir, disminuye la añoranza, disminuye la nostalgia y motiva la esperanza. Ojalá a todos los venezolanos les vaya bien en este país amasando arepas. Muchas gracias.